En algún momento de la vida todos hemos mirado al cielo en silencio y nos hemos preguntado si realmente confiamos en Dios como decimos hacerlo. A veces la fe parece un susurro lejano, otras veces un anhelo que no logramos poner en palabras. Y sin embargo, ahí estás hoy, respirando, buscando comprender algo que muchos creyentes nunca terminan de entender, que es realmente la fe. No la emoción ni el impulso espiritual, sino esa confianza que permanece incluso cuando el corazón tiembla. Imagina que estás frente a un amanecer. El aire es frío, pero una luz suave empieza a abrirse paso. Todavía no ves el sol, pero sabes que está ahí. Esa certeza se parece a la fe. A veces no ves la respuesta ni escuchas la dirección completa, pero algo dentro de ti reconoce la presencia que nunca falla. Aunque camines por valle oscuro, su vara y su cayado te infunden aliento. No es un consuelo momentáneo, es una verdad que sostiene cuando nada tiene sentido. Muchos imaginan la fe como un sentimiento fuerte, como un calor en el pecho o un impulso espiritual. Pero la fe no comienza ahí. Empieza con lo que sabes de Dios, con la imagen correcta que Él ha revelado de su carácter. Antes de afectar tus emociones, la fe nace en la claridad de quién es Él. Un padre que no cambia, un rey que no improvisa, un pastor que no pierde a sus ovejas. Él es fiel y su amor permanece para siempre. Y cuando esa verdad entra primero por la mente, tu corazón empieza a moverse hacia la paz. Piensa en cuántas cosas confías sin emoción alguna. Te sientas en una silla porque sabes que puedes sostenerte. Enciendes una luz porque sabes que la corriente está ahí. No esperas sentir algo especial. Actúas desde lo que conoces. Con Dios sucede igual. La fe no depende de que sientas suficiente ánimo, sino de que recuerdes lo que Él ha dicho y quién ha sido en tu historia. Quizá en el pasado lo veías distante o severo. Quizá creciste temiendo decepcionarlo. Pero mientras caminas con Él, ese retrato se corrige. Comienzas a percibir su ternura en detalles pequeños, su cuidado en silencios que antes parecían vacíos. Descubres que no llega tarde, sino que obra aún cuando tú no lo notas. Y entonces algo cambia. No porque tus emociones se alinean, sino porque tu entendimiento se llena de luz. Déjame preguntarte algo, ¿qué imagen de Dios guardas en tu interior? ¿Lo ves sorprendiéndose por tus dificultades o caminando contigo antes de que la prueba apareciera? ¿Lo imaginas cruzado de brazos cuando fallas, o acercándose con la gracia que ha mostrado desde el principio? La fe comienza el día en que permites que Dios te muestre quién es realmente. El día en que abres su palabra como una ventana y no como una obligación. Su verdad es lámpara a tus pies y luz en tu camino. Y cuando esa luz empieza a iluminar tu visión, surge un descanso distinto. Ese descanso no es emoción, es fundamento. Y desde ese fundamento nace algo que prepara tu interior para una revelación más profunda, una que no solo ilumina tu mente, sino que empieza a transformar tu corazón para lo que viene después. Y en ese proceso descubres que la fe no es un misterio lejano, sino una invitación a confiar en la voz que nunca te abandona. Hay un instante en el camino espiritual que todos enfrentamos tarde o temprano. Es ese momento silencioso en el que la verdad que conocías con la mente empieza a tocar algo más profundo dentro de ti. No se escucha un ruido, no cambia el clima, nadie a tu alrededor se da cuenta. Pero tú sí. Sabes que algo se está moviendo en tu interior. Es como si las palabras de Dios, que antes eran ideas, ahora llevaran tu nombre escrito. Y ese cambio discreto es lo que muchos llaman el despertar del corazón. Te he amado con amor eterno, por eso te sigo atrayendo con bondad. No necesitas una explicación teológica para reconocerlo. Lo sientes como una calidez suave que no presiona, sino que convence. A eso lo llamamos persuasión divina. Es cuando Dios no solo te informa la verdad, sino que te la planta en el alma. Es cuando su palabra deja de ser un concepto y se vuelve una certeza. Cuando lees algo que has visto 1000 veces, pero esta vez parece que Dios te lo susurra. No es un impulso emocional ni un momento dramático. Es la convicción serena que dice, esto es para ti.
Y cuando esa convicción se enciende, aunque sea en una chispa, todo empieza a alinearse por dentro. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has leído un versículo sin que te toque? Pero de pronto, un día cualquiera, ese mismo versículo te abraza. O estás escuchando un mensaje y, sin saber por qué, una frase se queda contigo como si estuviera dirigida a tu historia. Esa profundidad no es casualidad. Es Dios acercándose, abriéndote los ojos del corazón para que veas que su palabra no es general, es personal. La persuasión de Dios no es emocionalismo. Las emociones suben y bajan, pero la persuasión se queda. Es un ancla interna que comienza a guiar tus decisiones sin que tengas que forzar nada. Cuando tu corazón está persuadido de que Dios es bueno, empiezas a esperar su bondad. Cuando está persuadido de que Dios está cerca, empiezas a buscar su mano incluso en los detalles más pequeños del día. El Señor está cerca de los que lo buscan de corazón. Y esa cercanía se vuelve tan real que encuentras paz en situaciones donde antes solo había ansiedad. Lo hermoso es que Dios no convence a gritos. No usa presión ni prisa. Él persuade con paciencia, con ternura, con presencia. A veces a través de un silencio que sostiene. Otras veces por medio de un recuerdo que vuelve justo cuando lo necesitas. O mediante una conversación, una frase, un pensamiento suave que no sabías que necesitabas oír. Dios guía así, sin forzar, sin empujar, solo atrayendo. Tal vez tú estás en ese punto ahora mismo. Tal vez has entendido muchas cosas de Dios, pero una verdad específica está intentando bajar de tu mente a tu corazón. Puede ser su fidelidad, su paciencia, su provisión o su capacidad de abrir puertas que parecen cerradas. Sea lo que sea, quédate unos segundos. Respira. Permite que esa verdad te hable. Porque cuando el corazón es persuadido, la fe deja de sentirse como un esfuerzo y empieza a sentirse como un descanso. Y desde ese descanso surge lo que viene después, la valentía de actuar conforme a lo que ya crees profundamente. Ese descanso se convierte en suelo firme donde Dios empieza a guiarte. Hay un punto en esta senda de fe en el que ya no basta con comprender la verdad ni sentirla encendida en el corazón. Llega un momento silencioso, casi sagrado, en el que Dios te invita a dar un paso. No uno grande, no uno espectacular. A veces es tan pequeño que parece insignificante. Pero en el mundo espiritual, ese paso es el puente donde la fe pasa de ser una idea a convertirse en una realidad viva. Porque la fe, cuando madura, no se queda quieta. Responde. Se mueve. Escucha y actúa. Piensa en cuántas historias de la Escritura empiezan así, con alguien escuchando una instrucción sencilla y decidiendo confiar. No porque sintiera valentía, sino porque conocía la voz que hablaba. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa frase no describe un sentimiento, describe una relación. La fe no te pide sentirte fuerte, te pide reconocer la voz que te llama. A veces ese llamado aparece en áreas que no esperabas. Tal vez llevas tiempo sintiendo que Dios te invita a perdonar a alguien cuyo nombre prefieres evitar. O quizá te ha estado mostrando que debes dejar un hábito, un pensamiento, un temor que has cargado durante años. O puede ser que te esté empujando suavemente a hacer algo nuevo, comenzar un proyecto, tomar una decisión, hablar con alguien, avanzar hacia un sueño que parecía demasiado grande para ti. Pero aquí es donde muchos se detienen. No por falta de fe en Dios, sino por falta de fe en que Dios pueda obrar a través de ellos. Nos pasa a todos, sabemos quién es Él, sabemos lo que ha dicho, sentimos su palabra tocando el corazón, pero cuando llega el momento de actuar, aparece esa voz sutil que dice, ¿y si fallas? ¿Y si no funciona? ¿Y si no era Dios? Sin embargo, la fe nunca ha sido ausencia de preguntas. La fe es caminar con preguntas sin dejar de confiar en el Dios que camina contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Esas palabras no fueron dadas a gente que tenía todo claro, sino a gente que estaba a punto de dar pasos difíciles. Al final, la fe siempre se expresa con movimiento. Con decisiones pequeñas que honran a Dios incluso cuando nadie las ve.
con gestos de obediencia que parecen normales para el mundo, pero que el cielo reconoce como ofrendas profundas. Con valentía para avanzar un poco más allá de donde te sientes cómodo, porque sabes que Él te sostiene. Tal vez, sin darte cuenta, tú también estás en ese punto. Sientes que Dios ha estado hablando, pero aún no has dado el paso. Te has quedado en la comprensión, te has quedado en la emoción, te has quedado en el deseo, pero el llamado sigue ahí, suave pero firme. Y quizá hoy Dios te está recordando algo que ya has escuchado antes, que la fe se hace real cuando eliges obedecer incluso si tus emociones aún no están listas. Permite que ese pensamiento te acompañe. No se trata de correr, no se trata de pruebas imposibles, no se trata de demostrar nada. Se trata de dar un paso pequeño, el que Dios ya puso frente a ti. Y en ese paso descubrirás algo que transforma todo, que Él ya iba delante de ti, preparando el camino aún antes de que te atrevieras a mover un pie. Hay una forma de ver la vida que no nace de los sentidos naturales, sino del espíritu. Es una percepción silenciosa que crece en quienes aprenden a caminar de la mano de Dios. Muchos lo llaman discernimiento, otros lo llaman sensibilidad espiritual, pero la Biblia lo llama fe. No es imaginación, no es deseo, no es optimismo. Es un sentido interior que te permite reconocer a Dios aun cuando tus ojos solo ven confusión. Los sentidos físicos interpretan lo visible. Pero la fe interpreta lo invisible. Es la luz que te hace ver que Dios está presente antes de que el panorama cambie. Es la voz suave que te recuerda que no estás solo aunque nadie más esté contigo. Los que miraron a Él quedaron radiantes. Y esa radiancia no viene del entorno, viene de aprender a ver desde el espíritu. Tal vez lo has experimentado sin ponerle nombre. Un día en que todo parecía desordenado, pero algo en tu interior estaba en calma. O una temporada en la que sentías incertidumbre, pero no desesperación. O ese instante en el que, sin explicación natural, supiste que Dios estaba obrando aunque nada hubiera cambiado aún. Eso es fe funcionando como un sentido. Este tipo de visión no te separa de la realidad, te da una interpretación correcta de ella. Te permite mirar un desafío sin quedarte atrapado en el miedo. Te permite ver un tiempo de espera sin asumir que Dios está en silencio por abandono. Te permite atravesar una prueba sin olvidar que Él prometió estar contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice si pasas, sino cuando pases. La fe reconoce que el problema existe, pero también reconoce que la presencia de Dios es aún más real. Fe es mirar lo que tienes delante con los ojos abiertos, pero ver más allá con el corazón. Es notar los detalles ordinarios y sentir que Dios está hablándote a través de ellos. Es caminar en medio de una pregunta sin tener la respuesta, pero sabiendo quién es la respuesta. Es celebrar señales pequeñas como si fueran grandes, porque sabes que en el cielo no existe nada pequeño. Esta visión espiritual crece en el silencio, en la oración, en la palabra, en esos momentos en los que decides detenerte y escuchar. No se desarrolla a través de presión ni de culpa. Se forma con tiempo de intimidad, como una fotografía que se revela lentamente. Así como el ojo se acostumbra a la luz, el corazón aprende a reconocer la voz de Dios. Tal vez hoy Dios quiere abrir esa visión en ti. Tal vez quiere que notes la provisión que está creciendo sin que la veas aún. Tal vez quiere que percibas su compañía en esa situación que tanto te pesa. O quiere que reconozcas que lo que creías un cierre es en realidad una preparación. Cada paso de fe afina tu visión, y cada gesto de obediencia hace más nítida la obra de Dios. Quédate atento. La fe te permite ver el mismo mundo, pero con otra luz. Y cuando ves con esa luz, tu caminar cambia. Te vuelves más firme, más sereno, más consciente de que Dios está obrando incluso en los detalles que otros pasan por alto. Hay algo que ocurre cuando la fe es mal entendida, la vida espiritual empieza a sentirse frágil. No porque Dios cambie, sino porque la forma en que interpretamos lo que sentimos se vuelve inestable. Muchas personas creen que la fe es un estado emocional, una especie de energía interior que debe mantenerse arriba para que Dios obre. Y cuando su ánimo baja,
piensan que su fe disminuyó. Pero la fe nunca fue diseñada para depender del clima emocional del corazón. La fe es más fuerte, más sencilla y más constante que eso. Observa cuántos creyentes viven en ciclos de culpa porque confunden emociones con fe. Si un día sienten fervor, piensan que su fe está viva. Si al día siguiente sienten cansancio, concluyen que su fe está débil. Pero la verdad bíblica es mucho más estable. La fe no se mide por lo que sientes, sino por en quién confías. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Una roca no cambia cuando tú cambias. Su firmeza se mantiene incluso cuando tú estás temblando. Cuando se malinterpreta la fe, aparecen dos extremos que desgastan. Unos sienten que deben forzar resultados espirituales. Oran, pero lo hacen con presión, como intentando convencer a Dios de que actúe rápido. Llevan ansiedad escondida bajo palabras espirituales. El otro extremo es el de quienes no se atreven a avanzar hasta no sentir absoluta seguridad. Esperan una señal que elimine todo riesgo, un sentimiento que garantice éxito. Ambos extremos conducen a frustración, porque ambos ponen la mirada en lo que sienten, no en quién es Dios. La fe auténtica es más sencilla. Es un descanso activo en el carácter de Dios. Es creer que Él está obrando incluso cuando tus emociones no lo confirman. Es confiar en su voz aunque no tengas claridad completa. Es saber que su silencio no es rechazo y que sus retrasos no son castigos. Él guarda en perfecta paz a quien en Él confía. Esa paz no depende del estado emocional, sino de la firmeza de la confianza. Quizá tú mismo has sentido esa tensión. Un día oras con fervor y al siguiente te sientes seco. Un día crees con seguridad y al siguiente te preguntas si estás fallando. Pero escucha esto con calma, tus emociones no determinan tu fe. Puedes sentirte débil y aún así tener una fe firme. Puedes sentirte confundido y seguir confiando. Puedes sentirte cansado y permanecer fiel. La fe no exige estabilidad emocional, exige rendición. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti se libera. Ya no te castigas por sentirte humano. Ya no lees tus emociones como señales de tu condición espiritual. Ya no esperas sentirte listo para obedecer. Empiezas a caminar con más serenidad, porque entiendes que Dios es estable incluso cuando tú no lo eres. Déjame preguntarte algo con suavidad, ¿qué parte de tu caminar espiritual has hecho depender de tus emociones? ¿Qué decisiones has pospuesto esperando sentir más fe? ¿Qué áreas has interpretado como debilidad espiritual cuando solo eran cansancio humano? La fe comienza a fortalecerse cuando reconoces que no necesitas sentir algo extraordinario para honrar a Dios. Lo honras cuando decides confiar. Lo honras cuando sigues orando. Lo honras cuando eliges obedecer aunque todavía haya dudas en tu corazón. Y en ese proceso, descubres algo precioso, la fe madura no es impulsiva, es estable. No es ruidosa, es firme. No depende de tus emociones, depende de la verdad de Dios. Y esa verdad nunca cambia. Hay un aspecto profundo de la fe que muchos pasan por alto, la fe no solo te sostiene, también te transforma. Cada vez que eliges confiar en Dios por encima de lo que sientes, algo interno cambia de manera silenciosa pero real. La fe reajusta pensamientos, suaviza heridas, derriba temores, abre espacio para la paz. La fe no es un concepto, es una fuerza viva que moldea tu interior mientras caminas con Dios. Piensa en cuántas veces has atravesado algo difícil y, al mirar atrás, te has dado cuenta de que no eres la misma persona. Hubo un fortalecimiento que no buscaste, hubo una madurez que no pediste, hubo una claridad que apareció sin que supieras cómo llegó. No fue casualidad. Fue Dios trabajando dentro de ti a través de la confianza. Él renueva las fuerzas del que espera en Él. Esa renovación no siempre se siente en el momento, pero se ve en el tiempo. La fe transforma porque te enseña a interpretar la vida desde la verdad y no desde el miedo. Cuando tu confianza en Dios crece, ya no reaccionas igual. Las preocupaciones siguen llegando, pero ya no te controlan. Los pensamientos negativos aparecen,
pero ya no definen tu día. Las dudas se asoman, pero ya no consumen tu identidad. La fe madura hace que tu alma respire diferente. Hay personas que piensan que la transformación espiritual ocurre solo en momentos intensos, en encuentros dramáticos o en experiencias extraordinarias. Pero las Escrituras muestran algo distinto. Dios transforma mientras caminas, no solo cuando tiemblas o lloras. Te transforma en tus decisiones cotidianas, en tus oraciones simples, en tus pasos pequeños. Te transforma cuando eliges creer que Él es bueno, incluso si tus emociones todavía no lo sienten. Te transforma cuando decides descansar en su carácter en vez de intentar controlar todo. Y cuando esa transformación empieza a tomar forma, comienzas a notar señales en tu manera de vivir. Te vuelves más paciente en situaciones donde antes te alterabas. Tienes más gracia para los demás. Eres más compasivo contigo mismo. Empiezas a ver la vida con esperanza en lugar de fatalismo. Nada de eso sucede de golpe, sucede por fe. Quizá tú mismo estás en una etapa así. Sientes que algo dentro de ti se está ajustando, como si Dios estuviera preparando tu interior para un tiempo nuevo. Puede que no lo entiendas del todo, pero lo percibes. Hay pensamientos viejos que ya no encajan. Hay temores que antes te dominaban y ahora están perdiendo fuerza. Hay heridas que están sanando sin explicaciones. Eso también es fe, dejar que Dios haga su obra sin apresurarlo. La fe transforma porque te une más profundamente al corazón de Dios. Te vuelve más sensible a su voz, más consciente de su compañía, más dispuesto a seguirlo. La fe te abre a la vida que Él ha diseñado para ti, una vida llena de propósito, dirección y claridad. Quédate con esto, la transformación no es el resultado de sentir más, sino de confiar más. Cada vez que eliges creer, Dios te forma. Cada vez que sueltas el control, Él te fortalece. Cada vez que dices confío en ti, su presencia trabaja en tu interior. Y esa obra silenciosa es una de las señales más hermosas de una fe viva. Hay un momento en el caminar con Dios en el que la fe deja de ser solo un acto de obediencia y empieza a convertirse en una forma de confianza íntima. Es ese punto donde ya no confías en Dios únicamente por lo que Él puede hacer, sino por quién es Él cuando está cerca. La fe madura te lleva a reposar en su carácter incluso cuando no entiendes sus caminos. Y mientras más lo conoces, más descubres que confiar en Él no es un riesgo, sino un refugio. Hay temporadas en las que Dios parece conducirnos a terrenos que no habríamos elegido. Caminos que parecen estrechos, silencios que parecen largos, procesos que parecen confusos. Y la pregunta que surge en esos momentos es casi siempre la misma: Señor, ¿estás conmigo aquí? La fe responde con una verdad que ha sostenido generaciones: nunca te dejaré ni te abandonaré. Esa promesa no elimina el proceso, pero cambia la forma en que lo atraviesas. A veces la fe se expresa simplemente al quedarte cuando quisieras huir. Al seguir orando cuando nada cambia. Al mantener tu corazón tierno cuando la vida te empuja a endurecerte. Al elegir la esperanza cuando la incertidumbre susurra lo contrario. La fe no siempre se ve como una conquista, muchas veces se ve como perseverancia. Una perseverancia humilde, silenciosa, que reconoce que Dios no ha perdido el control aunque tú no tengas claridad. Piensa en las veces que has sentido que la vida se detuvo y Dios guardó silencio. Ese tipo de silencio puede parecer abandono, pero en la Escritura nunca lo es. En la Biblia, el silencio de Dios casi siempre es preparación. Es el espacio donde Él forma tu carácter, ajusta tu visión, purifica tu corazón y fortalece tu dependencia. Es el taller donde Él trabaja en lo que tú no ves. Y aunque el proceso duela, su presencia sigue ahí, firme, envolviéndote incluso cuando no la sientes. En quietud y en confianza estará tu fortaleza. Esa quietud no es pasividad, es fe profunda. Hay momentos en los que la fe te invita a soltar. Soltar la ansiedad de querer controlar resultados. Soltar personas que no pueden ir contigo al siguiente capítulo. Soltar expectativas que nacieron del miedo y no del propósito. Soltar la necesidad de entender todo.
Cuando sueltas, no pierdes, te alineas. La fe te enseña a dejar espacio para que Dios haga lo que tú no puedes. Y en ese espacio, Él coloca gracia, dirección, puertas nuevas, y una fortaleza que no sabías que tenías. También hay momentos en los que la fe te invita a sostenerte. A mantenerte firme en una verdad aunque tus emociones digan otra cosa. A declarar paz cuando el entorno está en caos. A afirmar la fidelidad de Dios incluso cuando aún no ves el cumplimiento. La fe sostiene porque sabe que Dios es inmutable. Sabe que sus promesas no se vencen. Sabe que lo que Él comenzó lo llevará a término. Quizá tú estás en uno de esos dos lugares, soltando o sosteniéndote. Y está bien. Ambos son actos de fe. Ambos son señales de madurez espiritual. Ambos muestran que tu confianza ya no es pasajera, sino profunda. Deja que Dios camine contigo en ese proceso. Deja que Él marque el ritmo. Deja que su fidelidad sea tu estabilidad. Porque cuando la fe se vuelve intimidad, tu vida entera se ilumina con una seguridad que no depende de las circunstancias, sino de aquel que te sostiene. Hay una verdad profunda que transforma por completo la manera en que vivimos la fe. Dios no solo quiere que creas en Él, quiere que camines con Él. La fe no es un esfuerzo por alcanzar a un Dios lejano, sino la respuesta continua al Dios que se acerca. La fe madura te enseña a reconocer su presencia cotidiana, a notar sus señales suaves, a confiar en su guía incluso en lo que parece ordinario. Y cuando vives así, descubres que Dios no solo obra en los grandes momentos, sino en lo sencillo, lo pequeño, lo que muchos pasan por alto. La fe también te da una nueva manera de escuchar. No solo con los oídos, sino con el espíritu. Empiezas a percibir cuando Dios te está guiando, cuando te está deteniendo, cuando te está redirigiendo. No es una voz ruidosa ni intimidante. Es un impulso suave, una paz que se enciende donde antes había ruido, una claridad que aparece en medio del caos. Tus oídos oirán detrás de ti una voz que dice, este es el camino, anda por él. Esa guía no siempre es detallada, pero siempre es segura. Hay días en los que esa voz parece lejana. Días en los que la oración se siente pesada y la Biblia parece silenciosa. En esos días, muchos concluyen que algo anda mal. Pero la vida espiritual también tiene ritmos, estaciones, pausas. En esos momentos, la fe te recuerda que Dios no se ha ido. Él está más presente de lo que crees. Su silencio no es ausencia, es invitación. A veces una invitación a descansar, otras a escuchar más profundamente, otras a confiar sin explicaciones. La fe también te entrena para reconocer los movimientos sutiles de Dios. Puedes notar cómo Él abre puertas que tú no podrías abrir por ti mismo. Cómo coloca personas estratégicas en momentos inesperados. Cómo habla a través de una frase sencilla o una escena cotidiana. Cómo te protege de caminos que habrías elegido por impulso. Nada de eso es coincidencia, es dirección divina. La fe madura también te ayuda a enfrentar el dolor con esperanza. No porque ignores la realidad, sino porque sabes que Dios trabaja incluso en lo que duele. Los que esperan en Él renovarán sus fuerzas. Esa renovación ocurre muchas veces en medio de lágrimas, no después. La fe no niega el sufrimiento, pero tampoco permite que el sufrimiento tenga la última palabra. La fe mira la herida, pero también ve al sanador. Y en medio de todo esto, la fe te enseña a caminar sin prisa. La cultura quiere resultados rápidos. Dios quiere raíces profundas. La cultura quiere explicaciones inmediatas. Dios quiere transformación real. La cultura quiere respuestas perfectas. Dios quiere corazones rendidos. La fe no corre, avanza al ritmo del cielo. Quizá tú estás aprendiendo a vivir en ese ritmo. Quizá estás empezando a reconocer que Dios te está formando en áreas que antes ignorabas. Que está fortaleciendo tu carácter. Que está limpiando tu visión. Que está preparando terreno para cosas que aún no imaginas. Déjate guiar. Déjate moldear. Déjate sorprender.
Porque la fe no es solo creer que Dios puede. Es caminar cada día con la certeza de que Él ya está obrando, aún antes de que tú lo notes. Hay un aspecto de la fe que muchos creyentes pasan por alto, pero que cambia todo cuando finalmente se comprende. La fe no solo mira lo que Dios ha hecho, sino lo que Dios está haciendo ahora mismo, incluso cuando tus ojos no lo perciben todavía. Es la capacidad de creer que la obra de Dios no terminó en tu pasado, sino que está activa en este mismo instante, moldeando, abriendo, ordenando y preparando. La fe te invita a vivir con una expectativa santa, con un corazón atento a lo que Él está revelando paso a paso. Cuando esta convicción crece, empiezas a notar algo distinto en tu interior, tu esperanza deja de apoyarse en los resultados y se apoya en la presencia. Ya no esperas que el panorama cambie para creer, crees porque Él está contigo. El Señor va delante de ti y estará contigo. Esa verdad tiene el poder de romper la ansiedad de mañana, porque te recuerda que Dios siempre llega antes que tú a cada capítulo. La fe madura también transforma la manera en que ves tus procesos. Lo que antes te parecía un obstáculo ahora se convierte en un aula. Lo que antes te parecía un retraso ahora lo ves como protección. Lo que antes te parecía un silencio ahora lo reconoces como una conversación más profunda. Dios habla de muchas maneras, incluso cuando no lo escuchas como antes. Su guía no depende de tus sensaciones, depende de su constancia. Él sigue moviéndose aunque tú no lo sientas. Él sigue obrando aunque no puedas medirlo. Él sigue cuidándote incluso cuando tú no lo percibes. Hay momentos en los que Dios permite que ciertas puertas se cierren, no como castigo, sino como dirección. Otras veces permite que una temporada se extienda más de lo que querías, no por indiferencia, sino porque está fortaleciendo algo dentro de ti. A veces te lleva por caminos que parecen complicados, pero que terminan revelando algo que no habrías descubierto de otra manera. Y cuando miras atrás, reconoces su mano en cada tramo, incluso en los que parecían más oscuros. La fe también cambia la forma en que te ves a ti mismo. Ya no te ves como alguien débil o insuficiente, sino como alguien sostenido. Ya no te ves como alguien sin dirección, sino como alguien guiado. Ya no te ves como alguien a la deriva, sino como alguien llamado. La fe madura te recuerda que no eres víctima del destino, sino hijo del Dios que escribe historias de redención. Tú eres obra de mis manos. Y cuando esa verdad entra en el corazón, tu identidad se vuelve firme. Tal vez hoy estás mirando áreas de tu vida que todavía no entiendes. Zonas donde parece que nada avanza. Oraciones que no ves respondidas. Sueños que se sienten pausados. Pero escucha con atención, Dios no trabaja solo en lo visible. Él trabaja en lo profundo, allí donde nadie más ve. Está formando tu carácter, ajustando tu visión, preparando terreno para algo que llevará su gloria. La fe te invita a permanecer, incluso cuando no tienes todas las respuestas. A confiar aunque no veas el final. A esperar con esperanza, no con temor. Y cuando eliges confiar así, algo hermoso sucede, tu corazón empieza a adelantarse a lo que Dios ya está preparando. Hay un instante, casi siempre silencioso, en el que la fe se vuelve claridad. No claridad de detalles, sino claridad de confianza. Es cuando tu alma comprende que Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte, que no ha permitido tus procesos para destruirte, que no ha guardado silencio para castigarte. Todo lo contrario. Él ha estado formando algo precioso dentro de ti, algo que solo crece en quienes se atreven a confiar incluso cuando la comprensión no llega. La fe madura no elimina la vulnerabilidad, la redime. Te permite acercarte a Dios con tu cansancio, con tu incertidumbre, con tus preguntas, y aún así descansar en lo que Él ha dicho. Te hace recordar que su amor no depende de tu fortaleza, sino de su fidelidad. Mi gracia es suficiente, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en esa debilidad donde la fe florece. Donde tu espíritu aprende a apoyarse, no en tu capacidad, sino en la suya. Cuando llegas a este punto, empiezas a ver tu vida desde una perspectiva más alta. Lo que parecía caos ahora empieza a revelar propósito.
Lo que parecía vacío ahora se siente como preparación. Lo que parecía un final empieza a mostrar señales de un nuevo comienzo. Así trabaja Dios, en silencio, en profundidad, en amor. Y cuando su obra empieza a emerger, te das cuenta de que valió la pena confiar incluso sin entender. Tal vez hoy estás en una temporada así. Una temporada donde Dios está removiendo lo viejo y preparando lo nuevo. Donde está soltando cosas que ya no encajan y abrazando verdades que están naciendo. Donde tu fe está siendo purificada, fortalecida y afirmada. No temas. Dios está contigo en cada detalle, en cada decisión, en cada lágrima, en cada avance. Él no te lleva por caminos sin propósito. Él te conduce hacia plenitud. Y ahora, mientras esta reflexión llega a su cierre, quiero hablarte desde lo profundo del corazón. Si este mensaje tocó tu vida, si una frase encendió algo en tu espíritu, si sentiste que Dios te habló en algún momento, no lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección. Con alguien que ha estado buscando una señal. Con alguien que necesita recordar que Dios todavía habla. Cuando haces eso, te conviertes en parte de la respuesta de Dios para otra persona. Te conviertes en luz. Te conviertes en instrumento. Y si este mensaje despertó algo en ti, quédate cerca. Suscríbete. Dale me gusta. Comparte este video. No lo haces por algoritmo, lo haces por propósito. Porque cada vez que compartes la palabra, ayudas a que llegue a quienes más la necesitan. No estás presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares a donde tú no puedes llegar, pero donde su espíritu sí puede tocar corazones. Quédate, escucha y crece. Porque esto no termina aquí, apenas comienza.